Y es el momento de Hablemos de Trading. A mí ya me conocéis, yo soy Alba Puerro de Sala para Traders y hoy con nosotros hemos traído al programa a Joan Pons, o como más le conocerá la gente, como John Economist. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal, Alba? Un placer estar aquí contigo con Mercado de Divisas y espero pasar un rato muy bonito. Vamos a comentar verdades, siempre como la canción de Vamos a contar mentiras. Bueno, pues estas vamos a contar verdades sobre la realidad del día a día del trading y del retail trader, ¿no? Porque este es un programa, pues, que acerca mucho eso. También trata sobre forex y demás, y es algo con lo que lidiamos, pues, a diario, ¿no? Y tú eres trader, que lo sabemos todos también. Y bueno, pues, sí que me gustaría comentar contigo las primeras fases, cuando empezamos todos, aunque unos se queden en retail, otros vayan un poco evolucionando, o independientemente de los activos que trabajemos, esas primeras fases que todos pasamos hasta que te vas conociendo un poco, me gusta que también otros compañeros del mundillo lo cuenten, porque como que siempre estaba yo contándolo y al final esto es un poco un, algo que es muy similar, ¿no? Así que nada, te dejo que nos cuentes un poco tus inicios o esas fases por las que empezaste a pasar y cómo fuiste un poco puliendo todo. Bueno, en los inicios supongo que todo el mundo entra enamorado en este sector, sea por lo que conoce, por lo que le explican o por lo que acaba viendo cierta información. Sí que es verdad que cuando yo empecé en 2002, en aquella época no existían redes sociales, no existía nada y entrabas un poco por la imagen que veías a nivel de películas. Claro, tú te imaginabas pues corriendo para arriba, para abajo, todo como de estrés, corriendo noticias, chillidos. Hoy día, por ejemplo, se introduce en el mundillo conociendo por lo que se conoce pues lujo, alto lujo, cochazos, trabajo media hora y tengo para vivir como un marajá. Y es todo lo contrario. Realmente es una profesión que es, primero, tiene que enamorarte porque es una profesión dura y son horas. Esto no es media hora irte para casa. Yo realmente me levanto muy temprano y cuando cierro las pantallas, que prácticamente nunca se cierran, pues siempre estás enganchado. Estamos hablando de Siempre jornadas estás viendo a laborales. ver si hay un fuego que apagar, si es así. Sí, Sí. y realmente acaban siendo jornadas laborales muy largas, pero claro, a ti te apasiona, te gusta y le dedicas ese tiempo. Y empiezas pasando por fases, al principio te parece todo como que es la manera más, ya se dice que es la manera más difícil de ganar dinero fácil, porque como que tienes acceso constante a ciertos titulares o a ciertos activos que siempre ves que tienen tantas posibilidades, entonces empiezas un poco como muy ilusionado hasta que te empiezas a dar con la realidad de que realmente es un trabajo detrás, hay gente muy formada detrás, tienes que estar pendiente de muchos factores, hay muchas cosas que inciden. Mm. Después te encuentras un poco perdido porque hay mucha variedad de activos, muchos sectores, muchas formas de trabajar. Y hasta que no encuentras un poco tu camino, esa base como se dice vulgarmente, a base de palos, que vas aprendiendo un poco o te vas encontrando aquello que te encuentras más cómodo. Y pasas por muchas fases, entre ellas la fase que al principio vas muy perdido, empiezas a descubrir algo y ves que principalmente funciona, empiezas a tener tus primeros buenos resultados que suelen durar muy poco, hasta que te das de realidad que quieres aprender otra cosa. Y entras como en sesgos o en problemas de querer aprender cada dos por tres algo distinto. Estoy en un sistema X, a la que veo que me falla un día o dos, salto a otro. Eso es un poco un problema más que nada de paciencia, de no darle a cada operativa su tiempo. Correcto, Y correcto. y esto también influye muchas veces en la disponibilidad de cada uno y de cómo accede al mercado. Sí, Porque yo me acuerdo cuando empezaba yo igual, cuando volvía de la oficina, 7 y pico, pues me ponía a ver Wall Street, ya prácticamente cierre de Wall Street, ¿qué vas a operar, hija mía, en el cierre de Wall Street? Y no puedes querer que en ese momento el mercado te dé los resultados, cuando tú puedes ponerte en la pantalla. Y cuando, lo que tú dices, he aprendido esto y a la mínima que me falla 2 veces, lo desecho y paso a otra operativa, y salto a otra operativa. Entonces, eso es. esa impaciencia, John, es verdad que la estás comentando y es brutal porque es que lo hace mucha gente y ese no es el camino, ¿no? Hay que darle al menos, no sé, 3 6 meses a una operativa, no en cualquiera cogida a la babalá, sino algo que se supone que a ti te vaya a funcionar, ¿no? Que se ajuste un poco a tu dinámica de vida, a tu nivel de, pues eso, de ¿qué quieres ser? Scalper, ¿qué quieres hacer? Swing, un poco esto, ¿no? Pero más o menos, tú cuando empezaste a ver que no podías saltar de una a otra, o sea, minimizar el tiempo de fallos, ¿sabes lo que te Correcto, digo? y eso es. Intentar también adaptarlo un poco a es lo que dices tú, no puedes pretender estar trabajando todo el día, llegar y operar en el cierre de mercado una operativa, un sistema que se beneficia de una volatilidad de apertura, con lo cual, vas como un poco perdido al principio, y es cuando yo me di cuenta la realidad de decir: "Esto es difícil, esto es una profesión larga", y fue cuando dije: "Tengo Mm, que buscarme un trabajo paralelo para ir teniendo un sustento y a la vez que te
quita ese sesgo un poco también de presión de tener que tener resultados e ir aprendiendo un tipo de trabajar o una forma de encarar los mercados de una manera más profesional. A mí lo que me dices tú en tema de plazos, lo que me dio una visión muy buena y para mí fue un cambio en mi forma de trabajar fue en 2009 cuando empecé también porque me gustaba a jugar a póker, que era mucho de estrategia, y ahí Ujú. aprendí rápidamente el impacto del cortoplacismo mal hecho en el largo plazo, porque ahí cada día a lo mejor en una sesión jugabas 2.000 manos, eran 2.000 decisiones diarias, cosa que en un trading a lo mejor agresivo puedes hacer 15, 20 operaciones. Por lo tanto, veías que cada día hacías muchas manos y en cambio los mentores que tenía en el momento me decían, de aquí 3 o 6 meses me pasas el resultado de todas tus manos y veremos cómo estás para hacer pequeños cambios, pequeños ajustes, porque no Ahí es está la consciente de que clave. cualquier cambio a corto plazo, por muy pequeño que a ti te parezca, tiene un impacto muy grande a largo plazo. Y ahí es cuando aprendí de manera muy rápida a decir, esto es muy lento y el largo plazo es lo que manda al final los resultados. Y es una forma como que te cambia el chip y decir, hay que ir intentando asimilar poco a poco conceptos, ir avanzando y no querer correr, porque como en toda profesión requiere su tiempo de adaptabilidad. Así es. Tuvimos en este programa también a Leo Margets, que es campeona de póker Una crack, profesional, sí. y decía lo mismo, decías que a mí me puedes ganar tú, perfectamente, no despreciándome a mí, sino diciendo en el corto plazo, en esta actividad y en el trading igual, con la varianza, el azar, la aleatoriedad, no puedes exigirle a una operativa que estás empezando a aprender ahora, que la estás empezando a aplicar, que probablemente la estés aplicando mal, porque no te has fijado muy bien en las cosas, no le puedes exigir que en 2 semanas te vaya dando unos resultados o que dobles la cuenta, un poco las expectativas. Y creo que has comentado algo muy clave también, porque no sé cómo te metiste tú, si como fascinado o deslumbrado, más buscando el dinero, buscando esa buena vida, porque yo, por ejemplo, no fue así, pero ¿qué es lo que le tenemos que decir a la gente? Todo, sobre todo el tema de no dejes tu trabajo, obviamente, el tema de expectativas, ¿vale? Porque la realidad no es así, no es estar haciendo trading debajo de una palmera y ganando millones y soltando billetes, ¿no? No es así. En mi caso fue que yo era informático y a raíz de un primo mío pasó un día por donde estaban trabajando mis padres y me dijo, ¿me acompañas que voy a la Bolsa de Barcelona a hacer unas transacciones? Y yo lo acompañé. Claro, yo entré allí dentro y vi, cuando aún se podía, antes de que pasara todo el tema de atentados, Yo también entras allí entré dentro. cuando estaba digitalizado todo, mucho más moderna que la de Madrid, sin duda, Sí. vamos, sí. Y claro, entré allí y vi tantos monitores, tantos números y tal, que dije, ostras, esto se parece a lo mío, pero encima le vi algo que me gustó y fue llegar a casa y me acuerdo en aquel momento los buscadores de Terra, lo que había, empezar a buscar información, comprarme libros y fue lo que me enganchó. O sea, realmente no entré por vía del dinero, sino entré porque Ajá. veía algo que me fascinaba, el cómo se podía desde esas pantallas controlar lo que estaba pasando en Asia, cómo estaba cerrando, cómo estaba pasando en Nueva York, cómo estaba llegando, cómo iba a impactar una noticia que llegaba en Asia, cómo te impactaba a unas acciones que tenía a lo mejor mi abuelo en el Santander o BBVA o las Matilde Telefónica, el por qué pasaba eso. Y es lo que decimos, cuando alguien entra por dinero, lo primero que hay que decirles es que se dé con la realidad de que esto es un muy largo plazo y si tuviéramos que hacerlo como una carrera de 5 años, el primer año lo que aprenderías es a cómo va la economía, cómo gestionar capitales de manera pasiva, no activa, y a partir de ahí forjando tus carteras de muy largo plazo, con poco riesgo, y a partir de ahí ir avanzando año tras año en carrera. Y el último año sería el año de operar intradía, porque es lo más salvaje que hay, donde tienes que conjuntar todo esto que estás empezando a aprender en el último año y la gente empieza por el tejado y el primer día está tirando 4 líneas y piensa que ya va a sacarse más que su sueldo. Entonces, aquí hay Empieza que al ir con revés, claro que precaución sí. porque no es así. Empieza al revés, empiezan por el scalping. ¿Por qué? Correcto. Porque buscando un poco quizás eso, esa gratificación inmediata, ¿no? Ese dinero fácil Porque es lo que se y vende también. Claro, tú exacto. entras en Instagram Para y eso te está quedas este mi programa, claro, haces para un poco de para scrolling. desmitificar esto, sí, sí. Eso es, haces un poco de scroll de Instagram y dices que yo soy el tonto que tengo que ir a trabajar 12 horas a donde sea. Cuando veo a este hombre tirando 3 líneas y ganando el doble de mi sueldo, algo tengo que hacer con mi vida. Claro, Pero es que es una distorsión de la imagen de esta profesión, es lo que ha causado daño. También ha proporcionado que mucha gente entre, se dé de bruces con la realidad y entonces se empieza a enamorar y empieza a aprender. Pero hay mucha gente Pero que son sí que los entra menos, es porque lo ahí está el famoso, no, que solo el 2%. Bueno, ya vimos en este programa que no es que sea el 2% los que solo lo consiguen, es que de todos los que abren la cuenta la primera vez y la pierden, ahí es el 90%. Luego claro, es de que no es los que real. van quedando, luego ya de los que vamos consiguiendo más o menos resultados, ahí es más o menos un 75. Es lo que decimos, de ese El broker 100%, no se ¿cuánta va. gente eso es, de ese 100%, ¿cuánta gente se lo toma en serio?
un 7, un 10, y de ese 10% ahí sí que saca números. Porque el 100% que entra ahí como si estuviera en la ruleta del casino, eso no cuenta para estadística. Sí, que da mucho morbo decirlo, pero no cuenta. Cuenta la gente que realmente se lo tome en serio. Y los que se tomen en Es serio, el éxito es mucho más alto que en un 5% o un 2%. mm. Sí, sí, no tenemos tiempo para más, John, pero has abierto un par de melones, así que sí que nos gustaría tenerte en otro espacio, muy pronto, si a ti te apetece, en Claro, no hay Mercadevis. problema, no hay problema. Aquí cuando quieras. Muy bien. Pues nada, un abrazo, John, y nos vemos en otro espacio otro miércoles. Un abrazo. Un abrazo, Alba, un placer.